Hola a todos, he decidido hacer una forma distinta de investigar, de abordar los temas y qué mejor manera que presentarlo en un video a partir de la lectura Enseñanza y Filosofía de la Enseñanza, y que me ha parecido una gran lectura y deseo compartirles cuáles han sido mis conocimientos al leer. Voy, por, voy, voy a empezar por mencionar que en general la lectura me ha parecido de la más interesante, porque rescato también unas ideas previas que ya tenía acerca de este tema. Y voy a empezar que la enseñanza, en la lectura ubiqué muchos adjetivos en torno a cómo podría ser la respuesta a qué es la enseñanza. Para unos es una actividad, un hacer, una práctica. Para otros autores, por ejemplo, Gary Festermacher, para él primordialmente es una actividad en el que al menos debe haber dos personas, y la gran diferencia entre estas es que una posee un conocimiento o una habilidad que la otra aún no posee. Es decir, la primera intenta transmitir esos conocimientos que el otro aún no ha desarrollado. Sin embargo, la enseñanza y el aprendizaje son cosas muy diferentes. La enseñanza es algo diferente del aprendizaje, pero generalmente entendemos nosotros en el ámbito de la educación que sin la enseñanza no sea el aprendizaje, o que está vinculada, es decir, el proceso enseñanza-aprendizaje. Pero vamos a diferenciarlas, así como los términos que he podido captar en esta lectura. Es que el concepto de enseñanza depende del concepto de aprendizaje. Si no hubiera alguien que aprende, ¿de qué le serviría desarrollar las actividades? Pero yo le entendí más a este tema que la enseñanza implica dar algo, implica dar conocimientos, habilidades, que más adelante lo mencionan, que es al aprendiz. Y el aprendizaje implica la adquisición de conocimientos, es decir, yo puedo aprender por mí mismo, el alumno puede aprender por sí mismo, pero es aquí donde entra otro adjetivo, como lo mencioné antes, en el cual la enseñanza o mediante la enseñanza que realice una determinada persona, lo va a hacer con el objetivo de brindarles nuevas habilidades y conocimientos. Pero la enseñanza debe estar en todo momento para servirle al alumno como un sostén o una guía, y esta luego se debe retirar para que el alumno pueda aprender por sí solo. Nos hace mención mucho de cómo es la vida en torno a cómo es la enseñanza de padres e hijos. Ahí nos hace mención, que es diferente, en cierta manera, con lo que se enseña en la escuela. Primero, parten de que cuando eres bebé, aún no has adquirido las habilidades más complejas, como por ejemplo hablar. Entonces necesitas realizar las tareas un poco iniciales para ir a las más complejas. Bueno, si es necesario caminar, pues gatear, para después posteriormente caminar, es un proceso que se tiene que llevar. Y los padres en este caso desarrollan el papel de la persona que desarrolla el aprendizaje, que él desarrolla la enseñanza, pero no lo va a hacer ofreciéndole toda la información más adelante, cuando ya sea, o no sé, un niño de 10, 12 años o menor. No le va a ofrecer toda la información, sino hasta que éste tenga el desarrollo tanto biológico y cognitivo para poder entenderlas. Es así como entramos a que la enseñanza debe ser un sostén y un guía del aprendizaje, partir de las tareas más fáciles para posteriormente ir a las más complejas.
Con este ejemplo podemos entender que los padres en un momento de nuestra vida nos han brindado un aprendizaje guiado, cuyo objetivo es principalmente el traspaso de competencias del que sabe al que aún no sabe. No se puede dejar, por ejemplo, a un bebé, a un niño, que éste aprenda por su propia capacidad de descubrimiento, porque puede ser que él perciba la información de distinta manera, sino que hay que poner un proceso de diálogo principalmente entre el aprendiz y en este caso el que enseña, apoyado siempre en la búsqueda compartida de adquirir nuevos conocimientos, ya sea con compañeros o amigos. Pero esto tiene que ser de alguna manera, ese apoyo tiene que ser provisional para que posteriormente pueda desarrollarse como un ser íntegro. Sin embargo, en todo proceso de enseñanza existen cuatro factores. Hemos dicho que el autor dice que la escuela existe porque los aprendices son personas con determinado potencial de desarrollo y precisan de la existencia sistemática de otra, es decir, de otra persona culturalmente más experta que ellos. Es decir, los cuatro factores presentes en todo proceso de enseñanza, él menciona primero que en un proceso de enseñanza va a haber un aprendiz, un estudiante o por ejemplo, uno va a tener el papel de aprendiz, es decir, el que va a aprender, otro el enseñanza, el que va a transmitir o el que va a guiar las actividades. De ahí el otro proceso va a ser un problema y posteriormente va a haber un contenido que es necesario resolver en relación al problema. Sin embargo, aquí en los cuatro factores también entran otros factores. De una manera los menciona como externos, otros factores, pues. Es decir, el maestro debe desarrollar una interacción con sus alumnos, deben tener una cierta actitud en cuanto a cómo va a desarrollar una actividad, un tema, un problema, y tiene que también entender que hay problemas en cuanto a la forma en que el alumno puede percibirlo. Es así en que existen ciertas cuestiones. Yo me quedo más que el maestro tiene que estar en todo momento en constante interacción, diálogo, comunicación con el alumno para que no exista mayores problemas en cuanto a los contenidos que desea abordar. Sin embargo, se tiene que dejar claro que nunca hay un problema, es decir, que tú expliques no significa que, por ejemplo, si yo expliqué un tema, yo posiblemente haya detectado un problema y los alumnos otro, es decir, cada quien comprende o siente de diferente manera las problemáticas que se les deja. Por eso es necesario tener estrategias, recursos y manejar diferentes contenidos de manera efectiva. ¿Y cómo hacerlo? Pues bien, para comprobar si nuestra enseñanza está siendo correcta, el autor menciona cada tanto puede realizarse ejercicios de evaluación para comprobar el grado de avance de los aprendizajes o el grado de acuerdo a la comunicación. Y esto tiene que ser en todo momento comunicado. De este modo el docente controla y analizará las tareas y si esa evaluación no se obtienen los aprendizajes posiblemente esperados, se debe hacer una retroalimentación en todo este proceso de enseñanza para ver si los alumnos son capaces de resolver los problemas aplicando los contenidos. Pero principalmente el maestro tiene en todo este tema, para que enseñe, el punto de partida es partir de la experiencia.
Me quedo con que la experiencia es la madre de la ciencia. Es un conocimiento que a lo largo del tiempo de su formación del alumno lo he venido obteniendo gracias a la práctica y a la observación. Entonces la experiencia tiene que ser un punto determinante para aquel que pretenda enseñar. Y la cultura igual. La cultura es importante, sino porque los estudiantes no llegan a la escuela provistos solamente de sus influencias familiares, sino con un complejo capital de experiencias provenientes de múltiples ámbitos de lo social y sobre todo el saber de los que aprenden. Es decir, este tema, si quieres enseñar un tema, hay que tener en cuenta todos estos elementos que la autora en su capítulo 5 nos menciona. Yo me quedo en que la enseñanza es una actividad, pero que el maestro tiene que hacer, pero todo momento para guiar al alumno, ofrecerle las mejores herramientas para que estos adquieran habilidades, conocimientos y sobre todo no solo brindarle información, sino de alguna manera si puedes darle valores, si puedes enseñarle otras cosas, mediante otras estrategias que a veces en los programas no vienen, pues eso demuestra tu grado de compromiso con las nuevas generaciones que estén a tu cargo. Así que la tarea, hostia, es muy complicada y por eso la enseñanza, vaya que ha sido muy difícil.